Feliz viernes 3 de diciembre tengan todos ustedes, queridos jóvenes de valor. La lección del día de hoy se titula La repetición de la ley. Las consecuencias del pecado son nefastas para nuestras vidas y en ocasiones terminamos lejos de Dios con una vida llena de rencor hacia Él. En estos tiempos es muy triste ver las iglesias llenas de gente envuelta en pecado sin tener el más mínimo remordimiento. Esto se debe a que las consecuencias del pecado pasan una factura muy alta en la comunión con Dios. Las personas nos llenamos de tanta impureza que terminamos creyendo que seguimos teniendo una vida correcta con la aprobación de Dios. Pero nada más lejano que eso. En el día de hoy te invitamos a conocer las consecuencias del pecado en tu vida. El pecado te roba el gozo. Una de las principales consecuencias del pecado es la pérdida completa del gozo, provocando dentro de ti un sinfín de subidas y bajadas espirituales y emocionales, en los que te sientes por completo perdonado y en otros te sientes la peor basura. No podemos dominar el pecado. El pecado termina dominándonos a nosotros. Y créeme, por más que nos esforcemos creyendo que mañana dejaremos de ofender a Dios, seguiremos cayendo siempre en lo mismo. El pecado te roba la confianza. Es lamentable cómo el pecado te convierte en creyente de tu corazón más que de Dios. Sufres por todo lo que has hecho, sin embargo, sigues escuchando a tu corazón que te dice Dios jamás te perdonará. Y aunque hayas pedido perdón, dejas a un lado la fe y te apropias de la idea de que Dios jamás te perdonará, se alejará de ti y nunca volverá a verte. El pecado produce temor. Esta consecuencia siempre se presentará después de haber pecado, nunca antes. Después de que fallamos a Dios, se llenará nuestra mente de pensamientos de temor, incluso de muerte. Satanás nunca estará conforme, sino que nos atormentará tanto que no tendremos el coraje de acercarnos a Dios a través de la oración. El pecado te produce culpa. El objetivo del pecado es que te separes de Dios y vivas sin su santidad, amor y gracia. Nada produce un sentido de culpa más grande como lo hace el pecado. Una vez que cometemos pecado, veremos situaciones alrededor y creeremos que el principal culpable de todo somos nosotros mismos. Pero este sentido de culpa no es el que nos induce al perdón, sino que es una estrategia de Satanás para atormentarnos y asumir inconscientemente que Dios comenzó a rechazarnos. El pecado rompe tu comunión con Dios. Lo peor que nos puede pasar es romper la comunión que tenemos con Dios. Después de haber ofendido a Dios con nuestros pecados, nuestros corazones se vuelven duros y ya no nos parece estar en comunión con Dios. En otras palabras, comenzamos a vivir días en los que todo lo que viene de Dios produce rechazo en nuestras vidas. Esta es razón suficiente para que se enfríe nuestro espíritu y mengue nuestra pasión por Dios. Lo triste de esta consecuencia es que en muchas ocasiones llevamos meses sin tener comunión con Dios y ni siquiera logramos notarlo. El pecado apaga al Espíritu Santo. El pecado en nosotros provoca que mengue el ardor del Espíritu Santo. Se apaga la llama que hacía arder nuestro corazón delante de la presencia de Dios y sin pensarlo entristecemos en gran manera el Espíritu de Dios. El pecado abre las puertas a otros pecados. El pecado acarreará en sí más pecado. Cuando nos adentramos en el pecado y no nos rendimos a Dios, comenzamos a vivir una avalancha de más y más y más pecado. Ejemplo de esto podemos ver en Sansón. El primer pecado que cometió fue su desobediencia a Dios, no cuidando todo lo que se le había encomendado. Luego vinieron una serie de actos que le llevaron a morir en los brazos de Dalila. El pecado te trae daño físico. Las consecuencias del pecado no solo son espirituales,
también hay consecuencias físicas. No solo sufre el espíritu, también sufre la carne a causa de lo cometido. El comienzo de todo fue en el Edén, cuando por causa del pecado, Eva fue castigada con dolores físicos para dar a luz. Y en la cruz, Jesús sufrió los dolores más terribles que un humano pueda soportar a causa de nuestros pecados. Del mismo modo, nuestro pecado tiene una consecuencia física. El pecado rompe el corazón de Dios. El pecado no solo apaga el Espíritu Santo, sino que también le causa tristeza a Dios. ¿Te imaginas a Dios sintiendo dolor por lo que hemos cometido? Dios jamás va a sentirse bien cuando pecamos. Le duele muy profundo. Y es que por ti y por mí se pagó un altísimo precio. Cada gota de la sangre de su Hijo Jesús está impregnada en nuestro cuerpo. El pecado entristece el alma. El pecado también trae consecuencias para el alma, y es que el alma se somete en un estado de aflicción y pesadumbre a causa de la lejanía del Espíritu Santo. Se convierte todo en una mezcla mortal que causa desesperación. Buscamos de Dios y sentimos que no nos oye y se alejó de nosotros. El alma entra en un estado de shock al verse solitaria y abandonada, pero no es así. Quizás son alarmantes estas consecuencias del pecado en nuestras vidas, pero tranquilo. Hace más de 2000 años hubo un hombre que asumió nuestros pecados como los suyos y recibió el castigo que merecíamos nosotros, por ende, las maldiciones de la ley. Jesús, al morir en la cruz, pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros, pero eso no nos da autorización o licencia para pecar. Por tal motivo, nuestro Señor, por medio de Moisés, nos deja este libro de Deuteronomio, que es la repetición de la ley. Te hemos acompañado esta mañana tus amigos Jeris y Cote, y esperamos que la palabra de Dios te permita ser un joven de valor.